Quiero hablarles acerca de persistir y perseverar. Dos palabras que me pareció pertinente incluir en nuestras charlas y en nuestras conversaciones acerca de las cosas de Dios. Persistir y perseverar. Dos cosas que necesitamos no solamente como individuos, sino también como cristianos. Una persona que va a estudiar necesita persistir. Sabemos que estudiar no es nada sencillo, a veces las cosas salen bien y a veces las cosas no salen bien. Alguien que estudia una carrera, alguien que estudia un profesorado, alguien que estudia una licenciatura, necesita ser persistente. Y no por un poco de tiempo. A veces es mucho tiempo, 6, 7, 8, 10 años estudiando una carrera donde uno tiene que mantenerse firme y persistente. Una persona que trabaja y quiere conseguir algo, comprarse un automóvil o una casa o lo que sea, necesita también mantenerse firme y persistente en el trabajo para que al final pueda llegar al objetivo. Persistencia y perseverancia son dos valores claves que tienen que estar incluidos en la vida de cada uno de nosotros si queremos lograr algo, y cuanto más si es en las cosas de Dios, ¿no? Necesitamos ser perseverantes y constantes, insistir, persistir también, que son palabras parecidas, pero en definitiva tienen algunas diferencias. Por ejemplo, persistir es mantenerse firme y constante en una manera de ser y obrar. Es decir, obrando siempre de la misma manera, es la forma de persistir. Persistir es cuando uno es constante en una cosa. Entonces aquí aparece la palabra firmeza y constancia. Firmeza es cuando lo hacemos de una manera inmóvil, no nos corremos del foco. Y constancia es cuando lo hago en forma regular. Perseverar es otro término, esto es un término del diccionario, mantener una persona firme en una opinión o una conducta que perseveró en su actitud hasta lograr la meta. Bueno, aquí aparece la palabra meta, otra palabra muy importante en esto, meta. Eso es también, cuando hablamos de perseverar, estamos hablando de meta. De alguna u otra manera lo estamos haciendo. Así que es imposible en la situación actual del mundo, y cuanto más cuando estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, pronta venida del Señor Jesucristo, que el enemigo no quiera trastornar la vida de los cristianos, la vida del creyente. La va a querer trastornar para que nosotros nos salgamos del foco y de esta manera que no perseveremos. Así que fíjese qué importancia tiene el mensaje del día de hoy. Cuando nosotros perseveramos en el camino del Señor, el enemigo no quiere que perseveremos. Quiere que nos distraigamos, quiere que nos salgamos. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero yo sé que a veces la vida se pone difícil, mucho más difícil que seguir a las cosas del Señor. Cuando el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces el mundo va a hacernos creer lo contrario y nos va a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿acaso yo no estaba mejor antes de ser cristiano? Este pensamiento que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dijo, bueno, ¿no estábamos mejor en Egipto? Y a veces nosotros tenemos estos pensamientos de decir, ¿no estaba yo mejor cuando no era cristiano? Me salgo del camino del Señor y estoy de vuelta bien. Mentira, esto es una mentira del diablo. ¿Qué gano yo con ser cristiano? Es otra de las preguntas que se me presentan. A veces algunos dicen, no veo la respuesta de Dios. Es que las cosas de Dios no son totalmente instantáneas. A veces sí, pero no son totalmente instantáneas, sino que se necesita, lo que dijimos al principio, perseverar y persistir. Lo que debemos entender es que Dios tiene un plan para nuestra vida y usted y yo somos parte de ese plan. Y que hasta que Dios logra ese plan van a pasar algunas cosas. La vida del cristiano nunca es regular, de que todas las cosas siempre son iguales. Tiene muchos altos, muchos bajos, el camino es totalmente distinto todos los días, para usted y para mí, porque Dios nos quiere llevar a su propósito, ¿no? A lo que tiene para nosotros. Cuando llegamos al camino del Señor hay como un velo
que se cae en nosotros y empezamos a ver cosas que no veíamos antes. Usted se convirtió a Cristo, o quizás son los primeros pasos en el caminar con el Señor, y empezó a ver algunas diferencias en su vida, en su familia, en las cosas que pasan alrededor suyo. Usted ve que, por ejemplo, los familiares se alejan de usted, lo critican. Bueno, hay muchas otras cosas que nos pasan cuando nos convertimos al Señor. Y empiezan a salir todas las cosas que están ocultas, no solamente en nuestra vida, sino también alrededor nuestro, ¿no? Dice en Marcos 4:22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y entonces nosotros estamos con el Señor y empezamos a ver que hay cosas que empiezan a salir a la luz. Y eso a veces no es agradable, pero es necesario, es sumamente necesario que el Señor vaya sacando esas cosas a la luz para que nuestra vida se vaya enderezando, se vaya poniendo en línea, empezando a caminar rectamente, porque necesito yo sacar todas esas cosas. A veces son amistades, a veces son gente que está alrededor nuestro, que uno dice, uy, no está más, nunca más vino desde que me convertí. Bueno, quizás el Señor esté limpiando y allanando el camino. No debemos alejarnos de la presencia del Señor. Es decir, si el Señor empezó a hacer una obra, tenemos que seguir firmes en ella. Muchas veces no vamos a entender el camino de lo que está pasando o lo que quizás Dios quiere hacer en ese momento. Pero tenemos que someternos a que Dios haga lo que quiere hacer Él y no nosotros. Esto es así. Eclesiastés 8:3 dice, no te apresures en irte de su presencia, ni en cosa mala que persista, porque Él hará todo lo que quiere. Es decir, Dios va a hacer todo lo que quiere, aunque a nosotros nos parezca que no esté en el modo correcto, como tendría que ser. Todo parece más difícil cuando tenemos que entender lo que Dios quiere, pero Dios al final nos va a llevar al camino correcto. Tenemos que confiar, tenemos que persistir, tenemos que estar firmes en el camino, constantes, buscar al Señor en todo tiempo. La vida en Cristo no es nada fácil, mi hermano. Yo sé que no es nada fácil, pero dijo Jesús, mi yugo es fácil, es ligera mi carga, no podemos salirnos de esto. A veces el mundo nos va a hacer creer que el camino del Señor es aburrido, que tiene prohibiciones, que tiene problemas, que tiene aburrimiento. Y mire, no es así. Las cosas del Señor son cada vez más hermosas. Cuando uno disfruta de la presencia del Señor, sabe que el Señor está con nosotros. Y el enemigo nos va a querer tentar de cualquier forma para que nos salgamos de esa persistencia. En 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha tomado tentación, sino humana, más fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis llevar. Antes dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis aguantar o persistir. Persistir. Entonces Dios nos va a permitir que nosotros caigamos, porque nos va a dar la salida a la tentación. Aquello de, no pude salir de esta tentación, a veces es una media verdad. Necesitamos afirmarnos en el Señor y Él nos va a ayudar a salir de todo esto. Así que, hermanos queridos, no se desalienten. Estén firmes y constantes en el camino del Señor. Los problemas, aunque parezcan que no tengan solución, sabemos que Dios está al control de todas las cosas. Y Él está para que nosotros acudamos a Él cuando lo necesitemos. Él está con nosotros. Él está para sostenernos, para mantener nuestras manos firmes, para que no nos salgamos del camino y para que no nos torzamos. Dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Así que Dios nos va a dar el fin que esperamos si nosotros permanecemos firmes en su camino. Amén. Perseverantes, persistentes, firmes en el camino del Señor. Quiero darte 3 pasos para estar firmes y perseverantes en el camino del Señor. En primer lugar, cuando encontramos quienes proponen una meta y luchan para trabajar por ella, estamos entendiendo que hay personas que llegan a la meta, pero hay personas que no llegan a la meta. Comienzan a quedar en el camino, comienzan a dudar,
comienzan a quedarse al costado. Mire, hay mucha gente que ha partido a la presencia del Señor, inclusive hay gente que ha muerto sin el Señor, sin haber cumplido su propósito. ¿Por qué? Porque se han dejado estar y han flaqueado en el caminar. Y esta falta de persistencia ha llevado a que quede una carrera por la mitad, a que quede un proyecto por la mitad, a que quede un sueño por la mitad. Y nosotros no tenemos que ser así, tenemos que persistir hasta que las cosas sucedan. Tenemos que estar perseverantes y firmes, persistiendo en el camino que el Señor nos va a mandar. Entonces, la diferencia entre las personas que llegaron y las que no llegaron, justamente es la persistencia, la perseverancia. Estas dos cosas que yo quise tocar en esta hora para que usted y yo entendamos que si no somos persistentes, no vamos a llegar a la meta. Pastor, ¿la salvación se pierde? Claro que se pierde. La salvación se pierde. Y nosotros no tenemos que perderla. Tenemos que seguir firmes en el camino, buscando el propósito de Dios en nosotros. La gran meta a llegar es ir a la patria celestial, encontrarnos con el Señor. Esa es la gran meta de cada uno de nosotros, confiar y obedecer que el Señor nos va a llevar a la meta en su momento indicado. El Señor Jesús es alguien que nunca falla. Él se presentó a nosotros para darnos salvación, vida eterna y una vida abundante aquí en la tierra y, por supuesto, una patria celestial para estar allí en su presencia, porque Él preparó morada para nosotros. Primer paso para llegar a ser perseverantes. Primero, nunca olvidar que nosotros tenemos una meta. Y esto es lo que estamos diciendo, llegar a esa meta. Dice la palabra del Señor en Filipenses 3:12 al 16, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui yo también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Porque en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sintamos todo lo mismo, ejercitar la fuerza de voluntad que tenemos que poner nosotros para llegar a la persistencia. Pablo decía, no es que pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí estoy seguro, voy hacia allá, hacia la meta, el supremo llamamiento, donde Dios me llamó, ahí voy a estar. Que no tengamos que ser fluctuantes de corrernos y salirnos, sino que tenemos que estar firmes, sacando el miedo, sacando la inseguridad, sacando toda cosa que me distraiga de llegar a esa meta y estar firmes en el camino del Señor. En segundo lugar, aprovechar los medios que Dios nos da. ¿Cuáles son los medios? Bueno, mire, usted y yo podemos orar en todo tiempo. Las oraciones las responde el Señor. Estamos orando permanentemente. Bueno, el Señor responde. Él tiene sus tiempos, a veces las cosas son antes, a veces las cosas son después, pero tenemos esta herramienta poderosa que es la oración. La meditación de la palabra diaria, la gracia del Señor, la comunión entre los hermanos. Amados, aprovechen esto de estar en comunión unos con otros, de asirse de la gracia del Señor para que el Señor nos abra puertas. La gracia permanentemente nos está abriendo las puertas. Usted y yo necesitamos esa gracia. Y en tercer lugar, saber que no estamos solos. Dios prometió nunca abandonarnos. Él existe en nuestra vida y Él está con nosotros siempre. El problema somos nosotros a veces, que no persistimos en su camino, pero Él está con nosotros siempre. Él nos va a tener siempre de su mano. Él necesita tres cosas. Usted y yo necesitamos tres cosas para que Él esté con nosotros: la disciplina, la constancia y también la meta, saber dónde voy. Entonces, disciplina, constancia y meta firme para llegar a cumplir los propósitos del Señor. Disciplinado, bueno, quizás usted sea o no, pero es lo que más nos cuesta como cristianos.
el ser disciplinados, el orar, el clamar, el estar en la presencia del Señor, el buscar su presencia, la constancia, porque quizás un día buscamos pero otro día no, entonces ser constantes, todos los días buscando la presencia del Señor y claro que sí, fijando nuestra meta definitivamente para saber a dónde vamos y qué es lo que estamos queriendo lograr. El Señor tiene preparado un camino precioso para nosotros. Él está con nosotros en todo momento y en todo lugar. La bendición de Dios está preparada para nosotros, pero no la perdamos, hermano. No nos distraigamos con lo que el mundo trae. No nos distraigamos con lo que la gente dice o lo que hace. Nosotros debemos persistir a la meta que el Señor nos llamó. Necesitamos estar firmes. No es que yo lo haya alcanzado todo, sino que, dijo Pablo, dejando todo lo que está atrás, o todo lo que fue atrás, prosigo a la meta. No mire para atrás. ¿Quiere ser perseverante? No mire para atrás. Mire hacia adelante. Mire a la meta, porque ahí es donde nosotros tenemos que fijar nuestros ojos. Necesitamos fijar nuestros ojos en la meta, el lugar donde el Señor nos llamó, a qué Dios nos llamó y pasar por esta tierra donde los años son cortos y decir, Señor, como dijo Pablo en sus últimos días, he acabado la carrera, he llegado al propósito, he llegado a lo que Dios quiso, pero no tenemos que mantener persistente, constante, no fluctuemos, no nos distraigamos, no sigamos el camino del Señor de la forma que nosotros queremos, sino que sigamos el camino del Señor de la forma que Él así lo quiere. Vamos a orar en esta hora para que usted y yo nos mantengamos firmes en ese camino, sin fluctuar, persistentes, perseverando, siguiendo firmes en el camino del Señor. Pidámosle la ayuda al Señor para que Él nos fortalezca. Vamos a pedir fuerzas al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos fuerzas ahora para no fluctuar, para no salirnos del camino, para, Señor, perseverar y persistir. Señor, que esta persistencia sea firme en nuestra vida y que nosotros seamos ejemplos para otros de firmeza, Señor, de aquellos que caminan, Señor, sin distraer su camino. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos fortaleza del cielo. Pídale a Dios ahora, fortaleza del cielo. Señor, fortalécenos con tu mano poderosa. No permita, Señor, que nos confundamos, que esas preguntas, Señor, que nosotros debemos contestarnos, Señor, que las podamos contestar por medio de tu Espíritu y que no tengamos dudas. Saca la incredulidad, saca la distracción de nuestra vida. Y ahora enfócanos, Señor, en lo que nosotros tenemos que hacer. Que tus propósitos se cumplan en cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo vaya adelante marcándonos el camino. Señor, acudimos a la gracia, acudimos al favor de Dios, para que se abran las puertas, para que se allane el camino y para que todo lo que está sacándonos del propósito se vaya en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra del enemigo que quiera, Señor, venir contra nosotros, Señor, que nos traiga distracción. Y ahora nos ponemos en tus manos para cumplir con constancia, con perseverancia, tu camino. Señor, gracias por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Bendigo a todos los que están mirando para que reciban ahora el poder de tu Espíritu Santo. Señor, llena cada vida, cada corazón, cada propósito sea cumplido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga mucho. Espero que te haya sido de bendición. Tenemos otros mensajes más. Míralos, están en nuestro canal de YouTube de Casa de Bendición. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Será hasta la próxima oportunidad. Permanecer en el lugar donde me enamoré. La última vez que nos encontramos y yo te adoré. Permanecer
en el lugar donde me enamoré. La última vez que nos encontramos y yo te adoré, de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yeah. Permanecer en el lugar donde me enamoré. La última vez que nos encontramos y yo te adoré. Permanecer en el lugar donde me enamoré. La última vez que nos encontramos y yo te adoré. De oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te puedo ver, te puedo quiero estar en el lugar donde mi corazón quedó marcado por ti y mi corazón quedó atrapado. No pude salir, no concibo vivir lejos de tu amor. Desde ese momento